Bueno, la intención es comenzar a hablar ya de bases de datos como SQL y conectar nuestro proyecto o un proyecto de Node.js a esta. Les voy a mostrarles una presentación sobre este tipo de bases de datos y la intención será, ahorita de acuerdo a los tiempos, ya provisionar un clúster de base de datos en MongoDB. Pero bueno, quiero hacer un repaso rápido. No estoy seguro si en sus materias de base de datos eh, les incluya un tema específico de base de datos no SQL. ¿Sí lo llevan o no? ¿No? Sí, deberíamos saber. Debería ser o en taller o en administración de base de datos. Pienso que sí vieron el concepto y sí usaron alguno. Ajá, digamos, durante un paciente o un modelo. Ok, pues bueno, ustedes ya tienen algunas bases, eso es bueno, pero bueno, si no las tienen, no hay tanto problema. Conociendo los fundamentos de base de datos, ya con esto será muy fácil. Pues vamos a ver rápido algunos conceptos, como el concepto de no SQL, ¿verdad? Sí habían escuchado todos ese concepto o ese término de no SQL. Y inicialmente, ¿qué idea se les viene a la mente o qué definición tienen en mente respecto a este término? Que no usa tablas. Bueno, puede ser que a nivel de nomenclatura ya no se llamen tablas, pero hay algo equivalente, que son colecciones. ¿Algo decían por acá? No hay llaves foráneas, eso es correcto. O sea, cositas como esas son particulares y que son aplicables bajo este concepto. Ahí nos habla que se definió en el 2009 y con el propósito de agrupar precisamente a esas bases de datos no relacionales. Casi todos estamos acostumbrados y es porque así iniciamos este proceso de aprendizaje en base de datos, pues el término de base de datos relacionales. Sabemos que hay diferentes tipos, pero el más popular, el más utilizado y que en la mayoría de los sistemas se aplica pues, son las relacionales. Pero sucede que han surgido nuevas problemáticas, nuevas situaciones en las que trabajar bajo otros esquemas es más óptimo que una base de datos relacional. Pues más que nada nos habla que es para agrupar a estas. Y hay 4 grandes categorías, las que son almacenes clave valor, sencillo. Ahí nos muestra algunos ejemplos como el Memcache, el clave valor un poco más sofisticado. Ahí entra Cassandra, entra DynamoDB, Voldemort y React. En el caso de Dynamo, por ejemplo, este es el motor de base de datos no SQL oficial de Amazon en AWS. Ya más adelante vamos a ver el tema de cómputo en la nube y vamos a utilizar este servicio de base de datos no SQL en Amazon y el oficial es DynamoDB. Y hay otra categoría que le llaman almacenes de documentos. De hecho, no les llaman formalmente base de datos, le llaman un almacén. Y ya no les llama registro, les llaman documentos. Ahorita vamos a ver que tampoco ya no les llaman tablas, ya les llaman colecciones. Entonces, términos como esos simplemente es cuestión de que nos acostumbremos, porque todos conocemos la nomenclatura y términos del modelo relacional y a veces cambiar así muy de repente a los modelos no SQL o no relacionales como que sí nos destantea un poco, pero rápidamente nos acostumbramos a los términos también.
En esta categoría, pues ahí está MongoDB, está otro que se llama CouchDB. Y las gráficas, que en este caso, ejemplos como Neo4j, otro de Amazon que se llama Neptune, el Stacks y el Genius Graph. Muchos de esos, en mi caso, nada más los he escuchado, los que he aplicado un poco, pues es, por ejemplo, el Memcache, el Cassandra, el Dynamo, el Mongo y el Neo4j. Son algunos con los que ya he hecho algunas pruebas. Nos habla pues que estas son un conjunto de bases de datos que no se ajusta al modelo tradicional que es el relacional. Esta característica es importante. Se caracterizan por no tener un esquema, no utiliza SQL ni permite joins. Esto de no tener un esquema se refiere a que, ¿qué pasa cuando nosotros creamos una base de datos, digamos en MySQL o en Postgres? Yo defino, hago el create table y defino todos los campos que va a comprender, ¿es correcto? O sea, defino si es un catálogo de empleados, pues su nombre, su salario, su departamento, etcétera, y lo defino pues como una lista de atributos. En una base de datos no SQL, tú puedes decir simplemente llegar y decir, quiero insertar sobre la colección de empleado estos campos. Órale. ¿Definiste previamente esos campos? No. O sea, inicialmente no es necesario tener un esquema formal o una estructura de campos formal. Es más, yo puedo insertar un registro con 4 campos y después insertar un registro con 5 o con 10 campos. O sea, no hay un esquema formal a seguir. Como que al inicio puede resultar un poco extraño esto, pero créanme que también tiene sus ventajas. No garantiza las propiedades ACID, que hace referencia a la atomicidad, la consistencia, el aislamiento y la durabilidad, que son características que encontramos en bases de datos relacionales. ¿Sale? Hay un escalamiento horizontal y hace uso amplio de la memoria principal. ¿Cuál es la diferencia? Seguramente han escuchado entre los escalamientos horizontales y los escalamientos verticales. Por ejemplo, si tenemos una computadora y yo digo, pues apenas mi computadora tiene un procesador con 4 cores, tengo 16 gigas de RAM, bueno, esta tiene 8 y un disco de 1 TB. ¿Cómo podría ser un escalamiento horizontal? Bueno, primero el vertical. ¿Cómo estaría siendo un escalamiento vertical hacia esta computadora? Pues yo lo que he leído es que los escalamientos verticales significa que los, pues los componentes, los mejoras, serían mejorar un componente, pero en el mismo dispositivo, con la misma cantidad de dispositivos. Y un crecimiento horizontal sería tener más dispositivos, o sea, tener más servidores. Es correcto. Entonces, exactamente lo que dice su compañero. Yo le quiero hacer el escalamiento vertical, tengo 8 GB de RAM, y le compro una de 16 o de 32 GB. Si ya no es suficiente mi espacio de 1 TB, pues le compro un disco adicional de otros 4 o 5 terabytes. O sea, el escalamiento es a nivel de características propias del equipo. Obviamente esto lo está enfocando más a una arquitectura de servidores, no tanto a una lab o una PC, una arquitectura de servidores. Entonces, las bases de datos no SQL están adaptadas a crecer de forma horizontal. A que si yo tengo un clúster de computadoras, todos sabemos qué es un clúster. Un clúster de computadoras. ¿Alguien había escuchado el término de clúster? ¿No? Un clúster pues es como si fuese una red de computadoras interconectadas entre sí. Y que durante esta red o este clúster de computadoras se comparte procesamiento. O sea, tú puedes decir, yo voy a llevar a cabo una tarea de análisis
o de procesamiento de grandes volúmenes de información. No es necesario que esa carga sea exclusiva nada más a un equipo, sino que se distribuye pues, en varios. Entonces, aquí también las bases de datos no SQL están adaptadas para que si yo estoy almacenando una base de datos de gigabytes o terabytes de información, pues no es necesario que toda la base de datos esté en un solo equipo. Puede estar en varios, en todo un cluster. Y de hecho, al momento en que aprovisionemos la base de datos en el servicio de nube de Mongo, nos maneja ya el concepto de clúster. O sea, vamos a crear un clúster, todavía no sabemos de cuántos equipos, pero regularmente, como es un servicio gratuito, es un clúster compartido, que lo compartimos entre miles o millones de personas alrededor de todo el mundo. Se resuelven problemas de altos volúmenes de información. Ese es un problema que regularmente tienen las bases de datos relacionales. Funciona todo muy bien, pero ya cuando hablamos de grandes volúmenes, y con grandes volúmenes no me estoy refiriendo a 5 o 10 gigas, sino ya estar hablando en el orden de los terabytes, de los petabytes o los zettabytes de información. O sea, ahí ya estamos hablando de millones, billones, trillones de datos. ¿Sí? O sea, ya no estamos hablando de los 100 registros que insertamos en la tabla de propiedades. No, ya estamos hablando pues de grandes, grandes volúmenes. O sea, estamos en la era del Big Data, todos estamos de acuerdo. El Big Data de grandes volúmenes relacionado con el tema de moda que es la inteligencia artificial. Se pueden agregar nuevos tipos de datos y campos sin tener que redefinir los modelos. O sea, era lo que les comentaba. Ustedes pueden estar agregando en un documento o un registro con unos campos adicionales con los que inicialmente iniciaron. No va a haber restricción en ese aspecto. Más características, no se basa en relaciones, o sea, no hay formalmente una relación entre dos tablas o colecciones. O sea, sí hay forma de vincularlas, pero así formalmente el término de relación o llaves foráneas de ese tipo, pues no existe. Se considera más un almacén, un data store. Se pueden manejar inserciones y actualizaciones asíncronas. Se enfoca en el performance y rendimiento, los problemas de escalabilidad que generalmente tenemos en las relacionales. Bueno, esto también es importante. Los tipos de datos pueden ser datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Por ejemplo, un dato semi o no estructurado, ¿cuál sería? ¿Qué se imaginan como que un dato no esté así formalmente estructurado? Algún otro campo que es importante para ese dato, pero los demás no lo tienen. Que unos sí lo tienen y otros no lo tienen. Pues no sería exactamente, ¿eh? Imagínate un documento ya sea en Word o en PDF, ¿sí? O sea, a lo mejor la información que ahí está es importante, pero como tal, la información en ese documento, por ejemplo, en esta presentación, la información como tal no se puede considerar estructurada como para almacenarla directamente ya, digamos, en una tabla, en una base de datos. Tú puedes decir, genera un campo para guardar el documento, pero en sí nada más estás guardando el documento. Pero en sí la información que contiene el documento o es semi o no está estructurada. Entonces en algún momento yo puedo estructurar o guardar ese tipo de información en bases de datos no SQL también. Ya actualmente con los algoritmos de inteligencia artificial ustedes saben que ya se pueden interpretar imágenes. Si la imagen es un texto, pues con el algoritmo adecuado puedes convertir esa imagen en texto y ya hacerlo estructurado, ¿sí? Ya hay muchas formas de hacer este tipo de acciones.
Nos habla de ventajas y desventajas del modelo relacional o los RDBMS, los gestores relacionales. En cuanto a sus ventajas, pues son económicos, hay muchas opciones. Ustedes saben que modelos relacionales, eh, desde los motores open source a los comerciales, desde los MySQL, los Postgres, los SQLites, hasta los comerciales como SQL Server, como Oracle, como Informix, entre otros. O sea, realmente la disponibilidad de opciones es enorme. Esa es una ventaja. La parte de atomicidad y los rollbacks, pues también es una ventaja. Las propiedades ASIC que habíamos mencionado. La integridad de la información. Pero ya si lo vemos, si vemos el lado en cuanto a desventajas, pues ya vemos precisamente el performance y la escalabilidad. O sea, actualmente si tú quieres manejar un proyecto de Big Data de grandes volúmenes y a lo mejor ya le quieres meter algoritmos de procesamiento con base a inteligencia artificial, ahí lo más adecuado es trabajar con una base de datos no SQL. Si realmente estamos trabajando pues con grandes volúmenes, si no vas a manejar grandes volúmenes, pues te puedes quedar todavía con una base de datos relacional. Entonces su desventaja aquí será performance o la ejecución y la escalabilidad que habíamos dicho. ¿Sí? ¿Qué pasa si una base de datos, digamos, en MySQL ya queda limitada? En algún momento, pues sí lo podemos estar escalando, pero a lo mejor podríamos estar montando varios servidores o hacer un servidores de réplicas o algo por el estilo. Porque una instancia de un solo servidor no sería suficiente. Bueno, ahí están los motores no SQL que ya habíamos mencionado. Bueno, ahí no se había mencionado el HBase de Apache, pero ahí está. Sigue apareciendo Dynamo de Amazon. Este es muy bueno, el DynamoDB. Y que es el competidor directo de Mongo. O sea, Mongo es competencia directa y a la vez Dynamo es competencia directa de Mongo. ¿Sí? Son los más populares. Otro muy popular y muy utilizado es Cassandra. Bueno, en cuanto a los casos de uso, pues ya habíamos dicho, ¿no? El Big Data, manejo de grandes volúmenes, detección de fraudes y autenticidad, o autenticación de identidad más bien, gestión de inventarios, de catálogos, sistemas de recomendación y experiencia al cliente. O sea, por ejemplo, los sistemas de recomendación, ¿dónde los encontramos regularmente en el día a día? ¿De qué? Pues en tiendas, ¿verdad? En tiendas donde generalmente compramos en línea o a través de una aplicación móvil o una aplicación web. Y en el día a día en la televisión, ¿dónde se la encuentran? ¿Sí ven series o no? ¿Sí ven películas o no? ¿Sí? Pues ahorita ustedes saben las plataformas, ¿no? De streaming de video, llámese Netflix, Amazon Video, Disney Plus, Max, etcétera. ¿Qué pasa cuando ustedes ven una serie o película? Y ya conforme van viendo ese tipo de series, ¿qué hace la plataforma? Empieza a hacer recomendaciones, ¿verdad? Y esas recomendaciones no crean que es internamente no hacen un simple select asterisco con la tabla like esto. Ya no es así de simple, ¿eh? Ya para generar una lista de recomendaciones se debe basar en qué, pues más bien como en un historial, ¿no? De tipo de series que ven. Por ejemplo, seguramente les ha pasado, si en una cuenta de este tipo de plataformas hay varios perfiles, y tú entras con tu perfil
pues luego notas así como que el tipo de series o el tipo de películas que a ti te gustan y te ven. Y entra el de otra persona, sea tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu papá, tu novia, tu esposa. Es algo casi totalmente diferente. Puedes igual analizar a las personas por su TikTok o por sus series y todo eso. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, todos somos clasificables por un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, así es como funciona y al final así es como nos perciben pues en el mundo. Más casos de uso pues en proyectos de IoT, de Internet de las Cosas, en servicios financieros, de pagos, mensajerías, de logística, gestión de contenidos, gestión digital, en fin, los casos de uso pues que en algún momento puede tener una base de datos SQL, pues es muy extensa. Y relacionado pues como les decía en bases de datos o en algoritmos, perdón, con inteligencia artificial. Ya específicamente hablando de Mongo, que es el que vamos a ver, nos habla que este proviene del Humongoose, que hace referencia precisamente a Big Data, a los grandes volúmenes. Mongoose va relacionado a ese término de grandes volúmenes de información. Lo que habíamos dicho, este ya está orientado a documentos, ¿sí? Es la más utilizada en cuanto a base de datos no SQL, es la más utilizada en todo el mundo, brinda escalabilidad, rendimiento y gran disponibilidad. Esto también ha pegado bastante que no nada más pues, se puede utilizar como tal en un proyecto de Big Data, sino que también en una aplicación web tradicional es muy utilizado en sistemas transaccionales. Es muy común ahorita conectar APIs con MongoDB y esta a lo mejor representa una tienda de comercio electrónico o alguna aplicación web específica. Tiene un alto rendimiento en lecturas y escrituras, tiene replicación nativa, tolerancia a fallos, en fin, es un gestor de base de datos o gestor de almacenes de datos muy, muy completo, al nivel de cualquier motor que exista. Entonces, los datos se almacenan ahora como documentos. Y ese documento tiene una estructura ¿de qué tipo? En pares, clave, valor, o en sí, pues una cadena JSON, una cadena JSON. Entonces, si hablamos de un documento, acuérdense el equivalente, en lugar de ahora un registro, es un documento. Ese documento que vamos a estar guardando en una colección será nada más que una cadena JSON, en un par llave-valor. También se pueden almacenar, bueno, el dato binario con el cual se almacenan los datos ya internamente es el formato BSON, que es el binary del JSON. Otra característica importante de esos documentos, y que esto también no lo tenemos que grabar, ya tiene un atributo predeterminado, que es el identificador. O sea, cada vez que ustedes generan un documento en una base de datos no SQL, ese documento ya tiene por default el atributo _ID, que es traducido como un Object ID, un ID de objeto. ¿Sí? Ese nosotros lo podemos definir o el mismo motor lo genera automáticamente. Y esto equivale a como una llave primaria, como si fuera la llave primaria del elemento, del documento. Estos documentos se almacenan ahora ¿en qué? En colecciones, ¿sale? Que son el equivalente a las tablas que generalmente conocemos en las bases de datos relacionales. A ver, chequen bien ese ejemplo. Habíamos dicho que MongoDB en cuanto a su esquema puede ser flexible. ¿Qué habíamos dicho respecto a esto? A ver, chequen esos dos documentos. ¿En qué aspecto
esos dos documentos son flexibles, o los esquemas son flexibles. Esos son cadenas JSON, ¿verdad? Por ejemplo, en primera vez en campeonatos mundiales, es un extra. Ok. Sale otro nuevo aquí. Es correcto. Eso es correcto. En el primer documento tenemos a Fernando Alonso con edad de 35 años, los deportes que practica y que tiene 2 campeonatos mundiales. Y sus hobbies, ¿verdad? Y por otro lado a Mark Webber, que tiene 40 años, sus deportes y no tiene el atributo de campeonatos mundiales. O sea, en una base de datos relacional, ¿esto cómo lo hubiera representado? O sea, debe de existir el campo, ¿verdad? Lo pones en nulo o lo pones en cero. Pero aquí, bajo un esquema flexible, tú dices, pues este no tiene campeonatos. Pues bien, puedo mantener pues el campo o simplemente omitirlo. Entonces, en ese aspecto es porque es flexible el esquema en este tipo de aplicaciones. Todos habían escuchado hablar del término MER, M-E-R-N, el MERN Stack. Estoy casi seguro que sí lo habían escuchado, pero como que no le hacían mucho caso. El MERN Stack. Si ustedes ahorita googlearan este término, seguramente encuentran cientos, miles de páginas al respecto. Este está enfocado a aplicaciones web, que es lo que nos compete, ¿verdad? Entonces, el término MER hace referencia a que cada una de sus letras, el acrónimo, representa una tecnología. La M a Fines, a Mongo, la E, Express. ¿Recuerdan que ya estamos trabajando con Express? La R, de React, y la N, de Node.js. Entonces, cada vez que ustedes se encuentran por ahí que hay un tutorial en MER, entonces, ¿a qué se va a referir? Pues es un tutorial que les va a explicar cómo trabajar Node.js para conexiones con MongoDB, como front-end a React y también como backend a Express. En ocasiones también se encuentran el mean, igual de la R, una, ¿ese aquí sería? Angular, que son los más populares, ¿sí? Pero realmente las tecnologías pues pueden ser con Angular, con Vue, con Svelte, con cualquier framework de frontend también. O sea, no quiere decir que esté casado nada más con un framework de frontend. Pero esta es de las populares o las más utilizadas. La pila MER, ¿sí? Para que se la grabe. Bueno, aquí ya se habla un poquito también de otros motores como Cassandra. Ese les había dicho que también es muy popular. Ahí se los dejo también pues como referencia. Este es muy bueno también, ¿eh? Vale la pena, si les llaman la atención este tipo de bases de datos no SQL, que exploren también a un proyecto de Apache que se llama Cassandra. En esta presentación les incluyo 2 guías de instalación rápida, tanto de Cassandra como de Mongo. Entonces aquí viene la receta de los comandos que se tienen que ejecutar para hacer la instalación de Cassandra y de MongoDB. Pueden ver que pues es con el tradicional y el popular comando, un super apt install, ¿verdad? Para instalar Cassandra. Obviamente se hacen algunas configuraciones previas y posteriores, pero los procesos son fáciles. Esta es la guía de instalación de Mongo. Como pueden ver, simplemente se descarga el repositorio de Mongo, aunque aquí puede ser que este ya no esté muy actualizado, ¿eh? No recuerdo ahorita cuál es la versión más reciente. Nomás sería cuestión de actualizar los repositorios. Actualizamos e instalamos.
Este se instala también como servicio sin ningún problema. Al final existe un comando que es el shell de Mongo, el Mongo Shell, con el cual ustedes ya entran a la línea de comandos, así como la línea de comandos de MySQL, la línea de comandos de Postgres, pues Mongo también tiene su línea de comandos. Ok, bueno, eso es en cuanto a la presentación. Miren, todavía tenemos unos minutos. Yo les había pedido este, ya registrarse, les pedí registrarse al servicio de Mongo, que es el servicio de MongoDB Atlas, ¿se acuerdan? ¿Sí se registraron? Y si no lo hicieron, ahorita háganlo rápido. Esta es la liga oficial bueno, ya en la pantalla de autenticación del servicio de nube de MongoDB Atlas. Eh, Ustedes van a poder instalar MongoDB en sus computadoras, pero quiero que durante los ejercicios que hagamos en clase, me gustaría que aprendamos a trabajar ya con servicios de nube. Que al final esa es la tendencia. Ya más adelante vamos a entrar también formalmente al término de cómputo en la nube. Entonces, ¿sí se registraron? Si no se registraron, ahorita háganlo rápido. Incluso permite autenticarse con su cuenta de Google o la de GitHub para que sea más rápido. O bien si se registraron a través de correo electrónico, también se vale. Entonces vamos a autenticarnos. Oh, bueno, más que el Mongo, el DB Atlas ya maneja autenticación multifactor. Pues déjenme, me autentico. Cuando se registraron, sí les pidió habilitar la autenticación multifactor. Ya la está manejando como obligatoria, ¿eh? Anteriormente no la manejaba obligatoria, pero ya nos está dirigiendo a eso. Pero ya una vez autenticados, deben de ver una pantalla como esta. Ahorita por lo menos ya nos queda poco tiempo, pero mínimo hay que levantar el clúster y ya en la próxima sesión vamos a comenzar ya a hacer conexiones. ¿Sale? A ver, díganme si ya están dentro y si ven una pantalla como esta. ¿Sí? Ok. Generalmente cuando ustedes crean una cuenta aquí en Atlas de MongoDB, necesitan registrar una organización. Es como decir a qué empresa o a qué organización pertenece. Entonces, por ejemplo, noten que yo aquí en este menú puedo ver que estoy adjunto a la organización del TecNMS Line. ¿Sí? Ustedes bien pudieron haber registrado pues, una organización diferente, ¿verdad? El punto es que ya una vez que ustedes están aquí en su organización, dentro de la organización yo puedo gestionar proyectos. A ver, díganme si ven esta sección de proyectos. ¿Sí? Entonces, en una organización yo puedo estar agregando N proyectos. Entonces, vamos a generar un proyecto. Yo le voy a llamar simplemente para identificarlo, que es un proyecto que voy a estar utilizando para esta materia. Le voy a manejar como la abreviación de tópicos especializados de desarrollo web del periodo enero-junio del 2025. Aquí me da la posibilidad de agregarle etiquetas, llave valor, simplemente como para identificar al proyecto. Ahorita no necesito, simplemente con un nombre y le damos siguiente.
Por aquí me da la posibilidad de que mi cuenta yo pueda estar definiendo el propietario del proyecto o incluso me da posibilidad de trabajar de forma colaborativa con más personas. Entonces, si yo quisiera agregar más personas, los puedo estar adjuntando aquí a través de su cuenta de correo. Ahorita los proyectos los vamos a manejar individuales, entonces pues yo sería el propietario. Le damos en crear. Esperamos ahí unos segundos en los que se genera el proyecto. Ahí está. Noten que aquí en las guías, en los enlaces rápidos, ya me dice el nombre de mi organización y el nombre de mi proyecto para saber dónde estoy ubicado. Y dentro de este ya puedo generar el clúster. Hace un momento mencionábamos que las bases de datos no SQL funcionan con base a clúster. ¿Qué pasó? Que se tiene que ver la cuenta. Oh, sí, sí, bueno, realmente no hay diferencia, ¿eh? Realmente yo no he notado diferencia o privilegios especiales si usamos la institucional. Entonces, va a ser igual. La ventaja que vamos a tener también es que ya una vez que creamos un clúster y un proyecto, perdura y el sistema nada más detecta cuando no lo usamos. O sea, si yo tengo un clúster que ya tengo 2 meses sin usarlo, no me lo borra, pero sí lo detiene. O sea, es como si detuviese toda la infraestructura para que ya no siga ocupando recursos. Lo detiene para que ya no esté funcionando, pero en cuanto yo lo ocupe y lo vuelva a necesitar, lo puedo levantar nuevamente. Entonces vamos a crear el clúster. Ok, aquí es donde viene precisamente la decisión de si ya lo queremos usar para propósitos comerciales, lucrativos, o ahorita quiero aprender y quiero manejar la modalidad libre, ¿verdad? En la modalidad libre no tengo grandes recursos, pero va a ser suficiente para trabajar. Voy a tener almacenaje de 512 megabytes, que es muy poquito pues, pero créanme que es suficiente para los ejercicios que vamos a hacer. Habrá recursos compartidos como la memoria y el CPU. Es un clúster compartido entre miles o millones de personas. Si yo ya quiero manejarlo ya en un entorno real, comercial, con propósitos lucrativos, pues ya sí hay que pagarlo, ¿no? Pues vamos a seleccionar la opción Free. Aquí le podemos especificar el nombre del clúster. Simplemente le voy a poner un nombre de clúster para identificarlo que es para esta materia. Y sucede que MongoDB Atlas a la vez hace uso de otros proveedores para aprovisionar esta infraestructura. ¿Cuáles son esos otros proveedores? AWS, Google y Azure, que son los 3 principales proveedores de nube que existen actualmente. Ahorita vamos a trabajar con AWS porque es de los que tienen mejor disponibilidad, tienen más opción. Realmente ahorita no veremos pues mucha diferencia entre uno y otro, pero ya cuando nos enfoquemos al tema de cómputo en la nube, vamos a estar trabajando principalmente con AWS. Entonces, pues listo. Por default selecciona la región de Virginia, del norte de Virginia. También lo dejamos por default. Y vamos a provisionar. Ok. Noten que ahorita durante el proceso de aprovisionamiento ya me está dando opción de agregar hagan de cuenta que el motor de base de datos también está protegido por un firewall. Hay un firewall detrás que protege contra conexiones. Entonces noten que ya por default agrega mi dirección IP, que
que lo más seguro es que vaya a ser la misma para ustedes, ¿verdad? Si están conectados pues a la red del tecnológico, seguramente todos salimos por esta dirección IP. Entonces ya la agrega, incluso ya me está dando eh, la posibilidad de generar un usuario con su contraseña. ¿Sí? Entonces ustedes aquí personalicen cuál quieren que sea su... Hay que copiar por acá en algún documento este usuario y la contraseña, que no se les vaya a perder porque, bueno, si se nos llegara a perder, simplemente se genera uno nuevo y ya. No hay tanto problema, pues, pero igual sí es importante. Entonces hay que crearlo. Entonces ya se agregó la IP y ya generé el usuario de conexión. Aquí me da la posibilidad de ya cerrar la interfaz o elegir un método de conexión. Si yo le doy aquí en elegir un método de conexión, me da las diferentes opciones que existen para conectarme a mi base de datos. Puede ser a través de los drivers o a través de una aplicación. Existe un cliente de base de datos. ¿Se acuerdan que en la presentación anterior, cuando vimos el concepto de Mongo, había una diapositiva donde les decía o les daba una liga hacia un cliente que se llama MongoDB Compass? El Compass. Ese no es más que un cliente de base de datos de MongoDB. Entonces, si no lo tenemos, ahorita lo vamos a descargar. Pero existen otras opciones de conexión como el Shell o como extensiones de Visual Studio Code o el SQL de Atlas. Entonces vamos a seleccionar aquí Compass. Y atención aquí, si aún no tenemos descargado el cliente Compass o MongoDB Compass, ahorita sería el momento donde aquí le indicamos no tengo Compass instalado. Y aquí me da la posibilidad de seleccionar hacia qué sistema operativo para qué sistema operativo necesito el cliente. En mi caso yo ya lo tengo instalado, pero ustedes ahorita si no lo tienen, traten de instalar. Esperemos que no tarde pues mucho la descarga, pero en caso de que no lo tengan, no hay problema, ya lo pueden hacer con calma allá en sus casas. El punto es que ya una vez que lo instalamos, nos ofrece ya una cadena de conexión. Ubiquen esta cadena de conexión, de hecho la voy a copiar también para tenerla por aquí almacenada. Esa sería mi cadena de conexión a la base de datos. Ok, eso es lo que necesito ahorita entonces, mi usuario, mi contraseña, mi cadena de conexión y tener el cliente. ¿Sí? ¿Alguien ya trae instalado el Compass, el DB Compass? Hay dos por ahí, no hay problema. Voy a hacer una prueba rápida de conexión y ya ustedes intentan hacer la conexión una vez que lo hayan descargado o ya en casa. Chequen bien. Voy a arrancar el DB Compass. Es una aplicación de escritorio que se instala directamente aquí en el sistema operativo. Y aquí simplemente voy a agregar una nueva conexión. Es tan simple como cualquier otra conexión en un cliente de base de datos. Es más, también se pueden conectar desde el Data Grid. El Data Grid también puede funcionar como cliente de MongoDB. Pero MongoDB Compass, créanme que también no es tan completo, como el Data Grid, pero para ciertos casos funciona muy bien. Entonces simplemente ponemos la cadena de conexión, podemos poner un nombre.
Podemos ponerle un color simplemente para identificarlo. Lo podemos poner como favorito. Y ya, guardamos y conectamos. Ya una vez que se hace correctamente esto, aquí ya me aparece. Por default me muestra que ya existen, que existen unas bases de datos que son estas. Pero bien, yo puedo crear ya mi propia base de datos. Voy a agregar una rápidamente. Mediante esta opción dice Create Database. Voy a crear una base de datos de empleados. Y voy a agregar una colección de empleados. Ahorita no voy a manejar series de tiempo. Simplemente la manejo como un nombre de base de datos y el nombre de una colección. Recuerden que la colección es el equivalente a la tabla, ¿verdad? Entonces lo genero y ya tengo mi base de datos de empleados y tengo ya una colección de empleados. Aquí por default me abre una pestaña con la colección de empleados y en este momento pues no hay datos, ¿verdad? Está vacío. Ya nada más para ejemplificar voy a intentar insertar un documento. Recuerden que el formato de los documentos son cadenas, JSON o JSON. Noten que al momento en que intento ya insertar un documento, ya me pone la cadena y ya me generó el Object ID. ¿Se acuerdan que dijimos que un documento en Mongo por default ya incluye el campo --ID? Entonces yo puedo aquí comenzar a agregar documentos. Por ejemplo, first name. Bueno, lo estoy separando en first name y last name. Vamos a agregarle otro campo de email. Como es una colección que hace referencia a empleados, voy a ponerle un salario. Eso es lo que gano en dólares. A la quincena en dólares. Ya quisieran. El departamento. Simplemente el departamento de tecnología. ¿Y qué más? No sé, una fecha de contratación. En fin, así podemos estar generando ya pues toda la información o los documentos que en algún momento van a pertenecer a la colección que estamos creando. Una cadena JSON, ¿sale? Entonces simplemente noten que si ya la cadena está bien formateada, ya me habilita el botón. Si la cadena no está bien formateada, noten que deshabilita el botón de inserción. Y si en algún momento ven que no les habilita significa que algo está mal en la sintaxis. Aquí le agregué 2 comillas. Entonces ya simplemente inserto y ya puedo ver la información que en algún momento acabo de capturar. Bueno, ahorita ya se nos acabó el tiempo. Para la siguiente sesión, quiero que ahorita en casa pues estén experimentando, vean cómo funciona el Compass, creen una base de datos, generen algunas colecciones, inserten datos. Yo me voy a estar basando en esta base de datos de empleado para más adelante ya generar un proyecto que me permita
conectarme desde Node.js. Voy a crear un proyecto basado en Node.js que se conecte a esta base de datos en la nube de Mongo y generar una API. Esa será la intención ya para las próximas sesiones. Bueno, hasta aquí. ¿Algún comentario? Bueno, pues aquí le dejamos. Nos vemos en la próxima clase. Vámonos.